Hola habitantes en el país de los jóvenes, soy Carlos y esta es una nueva entrevista en esta sección tan importante que estamos generando en estos momentos de elección. Infórmate y decide es esa sección en el país de los jóvenes donde estamos dando a conocer pues, personalidades en el ámbito de nuestro país muy importantes con conocimientos interesantes en muchas áreas y también a candidatos de distintos partidos que quieren venir acá al país de los jóvenes para darles información a todos ustedes. Recuerden que un joven que se informa sabe decidir. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, Ezra Orozco. Él es un emprendedor en primer lugar, miren, una persona que con mucho conocimiento en el tema de emprendimiento, con una experiencia bárbara en eso, y también es un formador financiero, una persona que se dedica al tema de apoyar a las personas y apoyar mucho a los emprendedores en el tema financiero. Es un experto y ustedes van a conocerlo en un momento, así que Ezra, bienvenido al país de los jóvenes, es un gusto que estés por acá y quiero que les vas a dar la bienvenida a los jóvenes, pero quiero que les contes de toda esa gran experiencia que tenés en tu haber, pues porque son muchos años de estudios en muchas áreas. Sí, pues tengo esa virtud de haber tenido una experiencia no solo académica, sino también en práctica. Así es. Yo soy emprendedor de cuarta generación. La semana pasada estábamos allá en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, donde nació y murió mi padre. Ah, mira. Nosotros somos apellido Orozco y ahí pues tuvimos la oportunidad de conocer una iglesia que mis abuelos participaron en la fundación. Tenían una tienda, tenían un busito. Ajá. Y mi bisabuelo ya llevaba cosas de la costa hacia San Pedro y viceversa. Entonces esa empresarialidad ha venido de muchas generaciones, de generación a generación. Mis padres pues son emprendedores, ellos formaron hace muchos años Almacenes Orozco y en un tiempo la familia tuvo el 80% del mercado de distribución de ropa en la ciudad capital. Imagínate. Entonces nosotros como premio de vacaciones nos íbamos a las ferias del Parque de la Industria a vender o a las ferias cantonales o hacíamos siesta abajo de una caja registradora y si algo me enseñó mi padre fue a vender. Mira, qué interesante. Y todo eso que yo heredé, lo empecé a practicar desde muy joven. Nosotros con mi esposa nos casamos a los 21 años y empezamos a fundar nuestra primera empresa. Y a la par, pues mi padre siempre nos inculcó el deseo de estudiar, de ser profesionales universitarios. Entonces tuve esas dos áreas en las cuales estudié administración de empresas, saqué una maestría en finanzas, luego cerré un doctorado en ciencias empresariales. Exacto. Y he podido viajar a muchos países, casi en todo el mundo, a formarme para poder comprender un poquito más de cómo funciona el ámbito académico y el secreto de mi éxito es haberlo sabido traducir a la práctica. Nosotros nos consideramos emprendedores seriales, eso quiere decir que emprendemos muchas cosas a la vez. Sí. Actualmente tenemos una incubadora de negocios, una escuela de emprendimiento, formamos parte de una cooperativa que también financia emprendedores y normalmente me invitan a dar conferencias, estoy escribiendo ya mi primer libro. Mira, qué interesante. Y todo esto lo he basado en la experiencia. Tengo la suerte de haber ayudado a más de 500 personas a emprender con éxito su negocio. Mira, Ezra, y es importante que comentes todo eso porque también tu experiencia laboral hizo que pues, estuvieras en puestos muy interesantes cuando se estaba desarrollando también toda esta parte de la ley del emprendimiento en Guatemala. Sí, 2 años, durante 2016 y 2017, tuve la oportunidad de servir a mi país como viceministro de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Ajá. Y desde ahí le dimos un giro al trabajo que se hacía para volcarnos sobre el tema del emprendimiento. Porque yo me di cuenta que se hablaba mucho de la necesidad de generación de empleo, pero poco se hacía para apoyar a los generadores de empleo. Exacto. Entonces empezamos a utilizar lo que ya estaba, se contaba con una política nacional de emprendimiento y en una reunión que tuve en una comisión PYME del Congreso, me preguntaba el diputado Álvaro Arzú Escobar cómo podemos hacer para institucionalizar el apoyo al emprendimiento. Entonces, la única forma que se nos ocurrió a todos fue transformar la política que estaba en ese momento en una ley.
Claro. Entonces formamos comisiones técnicas de parte del Ministerio de Economía y una comisión técnica de parte de la Comisión PYME, y empezamos a elaborar lo que posteriormente se conoció como la Iniciativa 5241, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, la cual pues tuvimos el gusto de haberla dejado dentro del Congreso para discusión. Mira, Esdras, y es interesante lo que comentas porque estamos en una etapa de elecciones, ¿verdad? Y esa parte, digamos, próximo año hay nuevas personas dentro de estos puestos tan importantes, y no dudamos que esa persona, digamos, tiene que tomar en cuenta al emprendedor. Nosotros trabajamos en el País de los Jóvenes también con mucho el tema de emprendimiento, a jóvenes que se nos acercan y les decimos que es importante lograr sus sueños, pero también esa parte legal, esa parte de las políticas, la ley, todas las áreas que debe tomar en cuenta un emprendedor son muy importantes, y qué bueno que también a través de un ministerio, ¿verdad?, también se pueda apoyar todo esto. De tu experiencia, ¿qué cosas son las que un emprendedor en toda esa gama, porque fue bastante gente la que pudiste apoyar y seguís apoyando, y como emprendedor también, ¿qué experiencias puedes mencionar que un emprendedor debe tomar en cuenta, o un joven que tiene un sueño para lograr su negocio? En primer lugar, felicitarlo porque está soñando, ¿verdad? Sí, eso ya es un paso. Ya es un avance, porque no todas las personas tienen la capacidad de soñar. Es increíble cuando uno se topa con personas y le dice, mire, ¿y usted qué anhela, qué desea? No, pues yo ahí... Lo que sea. Ahí pasándola, ahí lo que Dios quiera, ahí. Otros me dicen, yo ahí esperando la calaca, o yo viendo ahí qué trae el futuro. Ajá. Entonces, hay un primer paso donde las personas empiezan a soñar. Y allí empieza un tema en el que yo llamo la separación entre las águilas y las gallinas. Tengo una filosofía que personalmente solo trabajo con águilas, porque las gallinas, pues lamentablemente nunca van a volar. Y por más que me esfuerce, que les dedique tiempo, dinero, conocimiento, es a fondo perdido, porque ahí no hay retorno. En cambio, las águilas, con una pequeña idea, una motivación, se pueden incentivar para que vuelen alto. Entonces, hay personas que tienen muchos sueños y se van a la isla de algún día. Y piensan que algún día lo van a hacer, que algún día van a lograr esto, y algún día... Y el cementerio está lleno de muchas personas que dijeron algún día y no lo logran. Entonces, lo primero que yo les digo a las personas que tienen un sueño es que trabajen su mentalidad y su cultura. Porque en Latinoamérica, como dice Jürgen Klarik, es una de las culturas que abraza la pobreza. Entonces, aquí es normal ser pobre. Hay culturas donde es normal ser rico, tener abundancia, prosperidad. Aquí es normal la escasez, pasar penas. Entonces nosotros tenemos que hacer una contracultura, porque la diferencia está en nosotros. Exacto. Yo he ido a países ricos donde hay gente pobre, y he ido a países pobres donde hay gente rica. Y como dijo Víctor Frank en su libro Un hombre en busca del sentido, la capacidad de decidir es del ser humano. Entonces nosotros no nos definimos por las circunstancias, sino las circunstancias que están a nuestro alrededor son las que nosotros tenemos que enfrentar y cambiar. Entonces, jóvenes que están escuchando este programa, tienen que trabajar su mentalidad y cultura, tienen que buscar cómo tener pensamientos positivos. Hay gente tóxica que se encarga de extraer y de aniquilar esos sueños que nosotros tenemos. Busquemos cómo hacer un entorno favorable. Dice el señor Francis Fukuyama en su libro Trust o Confianza, que nosotros tenemos que buscar un capital social, el cual está constituido por las personas que nos rodean. En realidad somos el promedio de las 5 personas con quien más nos juntamos. Y como nosotros sabemos, tenemos alrededor mucha gente que puede ser buena o puede ser mala. Depende del resultado, nosotros tenemos que empezar a buscar con quién estamos nosotros haciendo esas alianzas estratégicas o esas asociaciones que deberían ser efectivas. Así que empiecen a trabajar en su mentalidad y su cultura, y de su peso va a caer el deseo ardiente
de convertir ese sueño en realidad. En realidad, es que eso, pero bueno, yo creo que haces una analogía muy interesante en cuanto a las águilas, ¿verdad? Porque ese vuelo, pues todo es un proceso en la vida, ¿verdad? Digamos, y yo creo que eso es lo que pasa con los jóvenes. Muchas veces se quedan solamente en el sueño y necesitan también capacitarse, necesitan mucha información, necesitan educarse, que pues pueden haber ideas muy interesantes y que salgan así, pero todo requiere preparación, ¿verdad? Seguro. Y esa es la parte tan importante. Tú comentabas varias cosas relacionadas con tu misma experiencia. Pues tanto como educador financiero o emprendedor, ¿qué es lo que debería tomar en cuenta? ¿Qué áreas son las que debe analizar un joven en el momento de emprender? Digamos, aspectos legales, financieros, ¿qué según tu opinión debe tomar en cuenta? Sí, hay cierta inclinación a los temas fiscales, legales, pero esos para mí son secundarios. Ajá. Porque una vez que nosotros tenemos una idea de negocio, el primer paso es validar que tenga un mercado. Entonces, antes de entrar a temas legales, a temas fiscales, qué tipo de sociedad, si es una mercantil, si es una individual o qué tipo de sociedad, entonces nosotros deberíamos de buscar validar nuestra idea de negocio. Yo una vez tuve un debate y me decía, es que si no se formaliza, entonces no puede tener un futuro seguro, hablando de la empresa. Entonces, por la experiencia, nosotros hemos hecho empresas y después la hemos tenido que cerrar. De hecho, si vamos a los registros de la SAT, más de la mitad de empresas que están abiertas reportan movimiento cero, porque se abrieron, pero no pegó la idea, no siguieron. Pero como es tan caro cerrar una empresa, entonces es más fácil reportar cero todos los meses. Pero ¿qué quiere decir eso? Que a veces se comete el error de formalizar un negocio que no tiene mercado. Entonces, antes de hablar de temas... Solo es la gana de hacer la idea, pero no solo es eso, ¿verdad? Validarlo. Yo creo que utilizaste una palabra muy interesante en esto, que es validar si realmente lo que uno desea como empresa le va a servir al mercado, hay un potencial de clientes, va a funcionar, qué tanta competencia hay, ¿verdad? Mira, son dos preguntas claves que tiene que hacerse el emprendedor. En primer lugar, si le va a calmar el dolor a alguien o si le va a generar ganancias a alguien. Cuando uno encuentra un punto en el mercado donde hay personas que se van a beneficiar, ya sea calmando dolores o generando ganancias, hice el primer match, que es solución-problema. Entonces yo tengo un satisfactor para un problema que hay en el mercado. Y el tercer paso es hacer una propuesta única de valor, un diferenciador, porque seguramente esa necesidad ya la están atendiendo otras personas. Pero ¿por qué yo voy a ser diferente? ¿En qué voy yo a diferenciarme de los que ya están? ¿Por qué me van a elegir a mí? Entonces, hay un método que se llama Lean Canvas, que son 8 pasos, y estos 3 son los principales, los iniciales, mejor dicho. Y ahí empieza un proceso en el cual puede realmente decir, esta idea tiene negocio. Y la formalización, los aspectos legales, uno los va entendiendo en el camino a medida que el negocio va creciendo. A medida que ya me empiezan a pedir factura por acá, me empiezan a requerir una exportación por acá. Entonces yo empiezo a crecer en la medida en que mi negocio crece y el negocio va a ir pidiendo sus mismas necesidades de capacitación. Y en ese aspecto hay una como tendencia a pedir más inversión en educación. Dicen que Guatemala es un país que no invierte mucho en educación, pero yo me pregunto si ahora la educación no está tan democratizada como para que todo esté a un clic de distancia. Yo les puedo decir que busquen cualquier tema, por muy raro que pueda parecer, y hay mínimo unos 5,000 sitios que hablan de eso. Entonces, hay personas que me dicen, es que hay que educarse, sí, pero yo personalmente soy autodidacta. Y eso le digo a las personas. Yo conozco gente que aprendió a hacer manualidades en YouTube y hoy tienen un negocio de eso. Yo he aprendido por cómo hasta estaba haciendo
un cambio de una bombilla de mi carro y puse ahí cómo se cambia la bombilla, no sé qué, y ahí dan todas las instrucciones. Y yo aprendí a hablar francés en Duolingo. Sí, pues. Todo lo que uno quiere hacer, lo puede hacer ahora en Internet. Entonces, es muy necesaria la educación, la formación, y yo quisiera aprovechar para contar por qué yo me identifico como emprendedor y educador financiero. Porque hay un balance que está establecido incluso desde tiempos bíblicos, cuando Dios le dijo a Adán que su labor en el huerto era labrar y guardar la tierra. Esa es la clave del éxito. Labrar es hacer productivo un recurso y guardar es saber administrar esa producción. Entonces muchos emprendedores se van con la producción y empezar a generar, pero también deben recordar que hay necesidad de saber administrar eso que se está produciendo. Entonces, si me ponen a priorizar, para mí es más importante saber administrar lo mucho o poco que se produzca que producir mucho. Exacto. Porque tengo muchas experiencias de personas que han producido poco, pero le han sacado tanto rendimiento que hoy incluso hay un tema que se llama ingresos residuales. Hoy incluso viven de esa inversión que lograron hacer, aun y cuando en teoría ellos generaron poco dinero. Y hay personas también que generan mucho dinero. Yo tengo una conferencia que menciona muchos que pasaron de ser millonarios a mendigos, ¿verdad? Que murieron endeudados prácticamente y que no generaron centavos, generaron millones. Entonces, ¿cómo es que se pierde tanto el dinero? Por lo que Robert Kiyosaki le llama la inteligencia financiera. Entonces, el emprendedor, especialmente el joven, tiene que buscar ese equilibrio. Educarse tanto en su emprendimiento como en la administración de su emprendimiento. Y si alguien me dice cuál es la clave del éxito del emprendimiento, aprender a monetizar su pasión. Sí, eso es muy importante. Hay muchas personas que tienen pasión por algo, pero están haciendo otra cosa. Entonces ahí es donde no hay congruencia. Lo más bonito es que uno haga lo que le apasiona y encima le pagan por ello. Y no un salario, sino uno es beneficiado, como decía un antiguo profesor de economía, me decía, usted busque que lo premien con las unidades monetarias del mercado. Entonces a mí me gusta que el mercado me premie con sus unidades monetarias, porque el dinero es un indicador de desempeño. Si uno está realmente satisfaciendo una necesidad eficientemente, el mercado premia de una consecuencia natural. Es donde yo siempre recomiendo buscar emprendimientos con código A. Son aquellos emprendimientos en los que las empresas buscan el beneficio de la humanidad y entienden que la recompensa financiera es una consecuencia natural. Y eso es lo que yo ayudo a las personas a encontrar su pasión, a validar su idea de negocio, a equilibrarlo con el tema financiero y luego que han logrado un nivel de prosperidad, a que ayuden a otros a ser prósperos. Porque ya con esa fórmula pueden ayudar a otras personas. Sí. Y eso al final pues nos genera todo un concepto de este concepto de pues colaborativo, pues, o sea, que eso genera mucha ayuda a una comunidad. Me platicabas anteriormente de que empezáramos la entrevista, de situaciones también que el emprendedor busca financiamiento, ¿verdad? Estamos viendo, digamos, la posibilidad de hacer crecer la empresa, necesitamos dinero, pero también está esa situación donde muchas de las entidades financieras no han entendido el concepto de lo que es un emprendedor, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese tema, Ezra, digamos, en la experiencia que has tenido en todo esto? Fíjate que justo eso también veníamos hablando con mi esposa en el camino, de que una etapa de mi vida, bueno, nos quedamos sin capital por ciertas circunstancias. Entonces yo en mi mente lo que dije, voy a ir a buscar trabajo para capitalizar y empezar a buscar una nueva forma de empezar. Pero con todo lo que hemos visto, aprendido, resulta que nosotros mismos podemos generar nuestro propio capital. Y ahora hay maneras en las que se pueden generar fondos utilizando redes, utilizando el apalancamiento. Hay en el tema financiero puedo decir no sé si es eslogan o es un dicho de las 3 Fs. Family, Friends and Fools. Son los que invierten con uno en la etapa temprana.
porque en la etapa temprana el riesgo es tan alto que ninguna institución financiera va a querer apostar, porque hay regulaciones de supervisión prudencial y cosas así que no les dejan por ley ayudar a un emprendedor. Entonces, a menos que una institución financiera comprenda el ciclo, va a entender que en la etapa temprana hay que tener un capital semilla de alto riesgo y quizá de fondo perdido, como hay en otros países donde hay fondos que se le dan para que experimenten. Ahorita me estaba informando que, por ejemplo, Amazon otorga $2,000 a $3,000 a sus empleados que se quieran independizar. Imagínate. Para que prueben. Y si se pierde, pues se pierde, pero ya probaron. Pero ya probaron. Entonces, ese es capital semilla. Yo tuve la oportunidad de hacer un festival de emprendimiento donde otorgamos capital semilla de nuestros propios fondos. Imagínate. Y ahorita, con la nueva ley de emprendimiento, hay un artículo, precisamente el 35, que permite a las sociedades de emprendimiento legalmente registradas recibir aportes dinerarios y quien los otorga los puede descontar de su impuesto sobre la renta. Imagínate. Entonces, si tú como empresario vas a pagar impuestos sobre la renta y yo como emprendedor te solicito un aporte, entonces podrías hacer un aporte a mi empresa y yo entregarte un recibo que te sirve como comprobante ante el impuesto sobre la renta. Ese es uno de los grandes aportes que la ley, a mi juicio, va a permitir para suplir esa falta de fondos en el inicio de los emprendimientos. Okay. Y el emprendedor que realmente la va a hacer, haya o no haya dinero en el inicio, lo va a conseguir. Lo va a conseguir, sí. Una vez me dijo una persona que como yo no le autoricé un capital semilla, que entonces él era emprendedor frustrado. Entonces yo le digo, tal vez usted no tenía un emprendimiento tan bueno como para seguir luchando por eso y se deja llevar de una excusa por la que usted no está emprendiendo. Porque si una persona que no lo ayuda es motivo para que usted no emprenda, entonces, ¿qué tipo de emprendimiento es el que usted tenía? Esra, y en esta parte de esta etapa, pues que viene un nuevo gobierno, digamos, ¿qué le podría decir, Esra, con tu experiencia ya como viceministro también en el área de un ministerio importante, digamos que es el Ministerio de Economía? ¿Qué consideras importante que se tome en cuenta para estas nuevas autoridades en el tema del apoyo en el desarrollo de los jóvenes, específicamente en la parte del emprendimiento? Sí, va a ser muy importante que quien esté al frente tenga como mínimo un espíritu emprendedor, porque el problema que se da a nivel de gobierno es que hay mucha gente hablando de emprendimiento, pero en la vida han vendido una botella de agua. Entonces ahí es donde entran las contradicciones, ¿verdad? Certifican mentores en emprendimiento, pero son directores de programas que son académicos o que no tienen una experiencia real en el área de negocios. Entonces un punto importante va a ser que la persona que vaya a empujar el emprendimiento realmente tenga un espíritu emprendedor que se pueda identificar. Yo no sé cuántas personas estén en ese perfil de que en algún punto de su vida hayan tenido que depender de una venta para comer. Exacto. Como nos tocó a nosotros con mi esposa en algún momento. Si no vendemos, no hay comida. No hay comida, sí, literalmente. Sí. Entonces no podíamos regresar con las manos vacías, había que vender. Y gracias a Dios siempre hemos sido bendecidos y en nuestra fe cristiana siempre Él nos ha apoyado bendiciendo nuestros emprendimientos. Entonces para este nuevo gobierno va a ser importante que la persona al frente pueda estar realmente identificada. Ojalá fuera un emprendedor, pero si no, por lo menos que tenga una identificación con el espíritu emprendedor y que crea que el emprendimiento, así como lo creo yo firmemente, que es una de las herramientas más efectivas de combate a la pobreza. Sí, pues. Cuando nosotros emprendemos, y muchas veces no solo emprendemos actividades productivas, a veces emprendemos una carrera, emprendemos un viaje, emprendemos una nueva vida matrimonial, emprendemos una experiencia con un hijo, emprendemos una nueva actividad productiva. Así es. Todo eso necesita que hayan personas con una mentalidad diferente. Como dicen los miembros de Conmiwat, que es la Comisión Nacional de Microempresas, es una manera de pensar y actuar diferente.
Entonces, eso es lo que me gustaría mucho que pudiera tener la persona que esté al frente, que en este caso, según la ley, es el viceministro o viceministra de la micro, pequeña y mediana empresa, va a estar al frente de la implementación de la ley de fortalecimiento del emprendimiento, que es el decreto 20/2018. Okay. Pues mira, muy interesante tener esa opinión de alguien que conoce la ley, que conoce cómo funciona, porque estas nuevas autoridades también deben de poner un ojo muy importante en el desarrollo de la juventud, porque los jóvenes están apostando por emprender, digamos, consideran que eso puede ser un camino interesante y qué mejor motivarlos, ¿verdad? Y que alguien que entienda sobre eso. Ezra, ya para terminar nos gustaría que les dieras un mensaje a todos los jóvenes, porque no dudamos que nos van a ver, mira, miles de jóvenes que tienen un sueño o que ya están montados en un emprendimiento. ¿Qué les dirías tú con toda esta experiencia que tienes como emprendedor, como formador también en el área financiera, a toda esa juventud? Bueno. Y si por favor te puedes dirigir a ellos. Con mucho gusto. Estimados jóvenes, yo realmente creo que nuestro potencial de desarrollo descansa en ustedes. En la medida que ustedes como jóvenes se comprometan a cumplir y hacer realidad sus sueños, este país va a salir adelante. Así que para mí lo importante es que ustedes tomen la decisión, que puedan emprender lo más pronto posible. Lo único que sí les garantizo es que se van a arrepentir de no haber empezado antes, porque el emprendimiento es algo que trae satisfacción, autorrealización. Y cuando yo hablo del emprendimiento, hablo de dejar huella, de dejar una huella tan fuerte que seamos recordados por nuestras próximas generaciones. Eso es trascender. Y si usted quiere trascender, estimado joven, yo le recomiendo emprender, porque para mí emprender es trascender. Ezra, mira, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Creo que has dado tips enormes y con tu experiencia has abordado el tema que nos interesa muchísimo que el joven entienda. Creo que vamos a seguir platicando y vamos a tener más charlas porque creo que es interesantísimo el tener esa información para la juventud, ¿verdad? Y te digo que no solo para los jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de estar precisamente en algunas actividades donde hay concursos de emprendedores y me ha tocado ver un emprendedor de 18 años o uno de 70 años y con las mismas ganas de poder lograr su sueño. Y yo creo que eso es muy importante. Así que pues vamos a seguir platicando. Te agradecemos mucho. A todos los jóvenes que nos siguen en nuestras redes, que nos siguen también en la página web elpaisdelosjovenes.com, a todos esos jóvenes que se están informando para tomar una mejor decisión. Recuerden que también el emprendimiento es un tema que debe estar en esa mesa para el próximo gobernante, para los diputados, porque también ellos toman decisiones importantes en iniciativas o leyes que están relacionados con ustedes, con el tema del emprendimiento, con sus sueños. Entonces es importante que también ustedes puedan evaluar en esas agendas que tienen pues los políticos en los partidos, si ya tienen también el tema de emprendimiento en cada uno de esos puntos que quieren ofrecernos para estos próximos años. Así que sigamos aquí trabajando, sigamos luchando, sigamos logrando nuestros sueños, porque sí se puede, pero como dice nuestro invitado, siendo águilas, que eso es lo importante. Así que nos vemos en la próxima entrevista acá en El País de los Jóvenes, en nuestra sección Infórmate y Decide, porque un joven que se informa sabe decidir.